Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo a la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, ¿no? A ti, Miguel Ángel, a todos los que estáis aquí. Y efectivamente vamos a comenzar hoy con un nuevo país, que es Jordania. Es un país muy interesante, es un país muy atractivo por la historia, sobre todo, ¿no? Y por el paisaje. Y además es un país de los que hemos hablado hasta ahora, Antonio y yo, es de los más seguros, es de los países más estables, ¿no? Es una monarquía, además muy querida por el pueblo, de la dinastía hashemita. Ellos dicen que son descendientes directos de la familia de Mahoma. Y además, como decíamos, la gente los quiere mucho, los valora mucho. Hay incluso fotografías espontáneas que pone la gente en la calle de sus propios reyes, ¿no? En las farolas, en las paredes, en los muros de las casas, por fuera. Y la verdad es que gracias a eso es muy estable, porque además es muy pragmática la monarquía hashemita, porque ha decidido que igual debe ocuparse de lo que pasa dentro de su país y de fortalecer y de impulsar la economía, por ejemplo, más que de promover el odio hacia Israel, que es el vecino. Así que es un país que tiene muy buena relación con Israel, tensa, pero buena. Es un país que tiene, obviamente, muy buena relación con sus vecinos árabes, lo cual hace que sea una patria pues, bastante segura y bastante estable de momento. El título que le he dado es Desierto, Historia y Sal, porque creo yo que es un resumen que, valga la redundancia, resume muy bien lo que es Jordania, ¿no? Por lo menos paisajísticamente. La historia incluso es parte del paisaje de Jordania. Es fascinante porque uno no tiene que imaginarse lo que hubo allí, porque cuando llega a Gerasa, cuando llega a Petra, ve lo que había y lo que vieron los nabateos, lo que vieron los soldados de Alejandro, vio lo que vieron los romanos en el siglo I después de Cristo. Yo diría, si tuviera que definir a Jordania de alguna manera, que es la patria del desierto. Es un país cuya superficie de desierto supera el 75%, ronda entre el 75 y el 85%. Lo que ustedes ven en toda esta parte es absoluto desierto, llamado Badía, es decir, un desierto en el que no hay nada, no es ni siquiera de dunas, es un pedregal yermo. Y sin embargo, en esta zona, que ya veremos lo que es, está el mundo verde de Jordania. Mi viaje se centró en esa zona, sobre todo, aunque también entré en el desierto, y bueno, vamos a ir viendo qué rasgos culturales o qué asuntos interesantes históricos también hay dentro de esos dos mundos que dividen Jordania. Empezaremos por ser la mayor parte del país, como decíamos, ¿no? Por ese desierto que se llama Badía, un desierto, como decíamos, vacío, un roquedal en algunas ocasiones, en otros puntos, como vemos aquí, un páramo absolutamente yermo, con colinas erosionadas por el propio viento del desierto, en el que las carreteras, como vemos ahí, pues circulan en medio de la más absoluta nada. Y tenemos imágenes como estas, por ejemplo, yendo a Maqueronte, que es una fortaleza que veremos a continuación, ¿no? Muy interesante, de época previa incluso al nacimiento de Cristo, pero que su apogeo se encuentra en época de Herodes el Grande y en época de Herodes Antipas, ¿no? En época contemporánea de Jesús. Yendo hacia esa fortaleza uno se encuentra estos paisajes. Si vemos en comparación, por ejemplo, el coche y la carretera que tenemos allí, pues podemos hacernos una idea de la magnitud de estos montes una vez que uno pasa el Badía, ¿no? En ese desierto más o menos llano. Estas fotografías, a muchos de ustedes les sonarán, son los alrededores de Petra, es el Siq, que es como se llama esa especie de garganta, ¿no? De desfiladero, que conduce precisamente a la fachada de El Tesoro, que es como se llama el edificio más prominente, uno de los dos más prominentes de Petra y de toda Jordania, y es básicamente, como su nombre indica, un desfiladero. Las rocas de estas gargantas profundas que hay en el desierto que vemos hacia el fondo, ¿no? Por ejemplo, este desierto y ese valle es el valle de Arabá, uno de los lugares más hostiles en cuanto a temperatura y a climatología del mundo. En verano, yo fui en invierno y era bastante agradable. Como decía, hay dos tipos de formaciones rocosas. Vemos unas que son rojizas, ¿no? Color casi como si uno estuviera en una sonda marciana atravesando el planeta vecino. Esas formaciones rojizas, rocosas, son del Cámbrico, es decir, de un periodo muy antiguo, en el que la vida estaba dando sus primeros pasos. Las segundas formaciones que vemos también ahí son de un tono más pardo, más claro, y son del periodo ordovícico, es decir, tenemos dos mundos que ni siquiera fueron contemporáneos, incluidos dentro de las rocas de Petra, con una diferencia de más de 50 millones de años entre unos y otros. Además, es fascinante, me parece fascinante, formados por los sedimentos acumulados en ríos trenzados que dejaron de existir hace, como decíamos, más de 500 millones de años. También uno se encuentra un paisaje muy característico, que es el de montaña, sobre todo en la capital del país, que es Amman en árabe, Amán,
que ha tenido muchos nombres y ya lo iremos viendo, pero que es una ciudad encantadora porque recuerda a las urbes antiguas, precisamente porque está edificada sobre 7 colinas, al igual que Constantinopla, actual Estambul, y al igual que Roma, ¿no? Tenía por lo menos la intención de ser una pequeña Roma en Asia. Y efectivamente, pues el perfil de Amán es ondulado, como vemos en este atardecer, pues se ilumina una parte de la ciudad, otra ya está en sombras, uno tiene que estar constantemente subiendo cuestas y subiendo escaleras y llega jadeante a cualquier sitio en el que va. Cada una de las montañas tiene un nombre propio, está Jabal Sueibte, está Jabal Amman, hay muchísimas, hay muchas en general, pero sobre las que se sienta, como decíamos, son 7, y crean este paisaje tan encantador de la ciudad capital. Sin embargo, aparte de la montaña, que en sí no es muy fértil, no se dedica a casi nada porque es muy rocosa, a ninguna actividad, quiero decir, que tenga rédito económico, y del desierto, que tampoco se puede cultivar apenas, hay tierras fértiles. Y aquí es donde entramos en lo que ya he vaticinado antes un poco, que es esa franja vertical que está a la izquierda, o sea, está al oeste de Jordania, es el Valle del Jordán. Es el río que da nombre al país, ¿no? Jordania, lo relativo a el Jordán, Alejandría, lo relativo a Alejandro, ¿no? El sufijo ia en griego. Pues esas tierras fértiles efectivamente están en esa línea vertical al oeste de Jordania. Y sobre todo vamos a encontrar olivares, más que campos de cultivo de cereal que también se encuentran, vamos a encontrar, como decíamos, sobre todo olivares que no llegan a ser latifundios, sino grandes propiedades, pero de familias. Como decíamos, en esa línea azul que nosotros tenemos se encuentra el Valle del Jordán. Además es la frontera política, además de geográfica, es la frontera política, como vemos, entre Israel, tenemos todos los vecinos aquí de Jordania, hacia el norte, se encuentra Siria, incluso tiene frontera con los altos del Golán, al oeste se encuentra Israel y la tan traída y llevada Cisjordania, también tiene frontera al sur con Arabia Saudí y por apenas 1 kilómetro no tiene frontera con Egipto, ¿no? Porque también vamos a ver una imagen a continuación en la que lo explicaremos. Esa imagen que tenemos ahí como de un cañaveral informe, se la voy a explicar a continuación y es clave. Esta orilla del cañaveral es Jordania, pero aquella es Israel. Es un cañaveral, o sea, no hay una valla ni nada. Pero claro, a nadie se le va a ocurrir en su sano juicio cruzar hacia allí porque inmediatamente le dan un tiro de cualquier dirección, o desde aquí o desde allí, ¿no? Porque obviamente es una frontera y una frontera muy sensible. Sin embargo, lo que uno ve allí son 2 iglesias que pertenecen a Jordania, porque el río hace continuamente meandros y curvas. Por lo tanto, es una frontera muy difícil de definir porque a veces el río incluso se seca y no se sabe muy bien, sí se sabe, pero físicamente si uno está caminando allí no se sabe muy bien dónde termina y dónde comienza un país y el otro. Esta es la imagen más icónica, ¿no? Estando yo en el lado jordano, ver el lado israelí enfrente, con las instalaciones del país vecino dedicadas a lo mismo que estaban dedicadas en las que yo me encontraba, que ahora veremos qué son. La imagen que tenemos al otro lado allí, la imagen es especular, ¿no? La imagen que tenemos a ese lado de la diapositiva es el manantial de Juan el Bautista, está en el Jordán, y es el que según la tradición se dedicó, o en el que Juan el Bautista bautizaba, ¿no?, a sus discípulos y a los que acudían al Jordán. Tradicionalmente se ha dicho que era en el Jordán, pero como ustedes ven, el Jordán es un sitio bastante sucio, ¿no? No sucio por contaminación, sino por lodos, por arcillas, y como sabemos, los judíos son muy dados a tener miramientos con la impureza material y con lo que tocan, lo que beben y dónde se meten. Entonces es poco probable que se bautizaran en un rito de purificación en unas aguas cenagosas. Por lo tanto, es probable que fuera efectivamente en ese manantial, como dice la tradición. Vaya hombre. Bien, esta es otra imagen como la que hemos visto antes, la bandera jordana ondeando en esta orilla y la israelí enfrente en un río que, como ven, es muy estrecho. El Jordán en época bíblica era un río considerable, era un río que daba agua y que daba vida a toda la región, porque hemos visto que apenas hay más ríos, ¿no? Hay otros, pero muy pequeñitos, poco considerables. Sin embargo, precisamente eso es lo que ha hecho que su caudal se vaya reduciendo cada vez más, su uso hasta la extenuación. Esta imagen es a la que yo antes he hecho referencia. Me gustaría que vieran esa forma casi poligonal de ese golfo que yo fotografié yendo en el avión. Es el golfo de Aqaba. Es la única ciudad en Jordania que tiene salida al mar. Es apenas un punto y es una ciudad tan solo, que es Aqaba. Es ese núcleo que ustedes ven en la parte alta del polígono. Esta imagen es muy curiosa porque tenemos bastantes países reunidos en una sola foto. Esa parte, como decimos, es Jordania, es la ciudad de Aqaba. Sin embargo, esta zona, más hacia el este, es Arabia Saudí.
Esta orilla del Golfo de Aqaba es el Sinaí, o sea, es Egipto, es Asia, pero es Egipto. Y esta pequeña ciudad que tenemos aquí pertenece a otro país vecino que también tiene solamente salida a esta parte del mar por aquí, que es Israel. Por lo tanto, tenemos 4 países reunidos en un solo golfo. La otra imagen es del Mar Muerto, un mar que no tiene salida, valga la redundancia, al mar, sino que es un lago salado interior. Vamos a comenzar con la historia de Jordania. Yo creo que cuando uno viaja o cuando uno tiene interés por conocer cualquier país o cualquier lugar del mundo, la historia juega un papel crucial, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que fue y lo que sigue siendo. Porque querer desligarnos de la historia es absurdo, ¿no? Es como si eternamente fuéramos niños, decían los griegos. La historia es lo que ha tejido lo que somos actualmente y no podemos en ningún caso ignorarla. Bien, esta es la bandera jordana. Tiene 4 colores y una estrella. Estos 4 colores representan diferentes califatos: el Fatimí, el Abbasí, el Omeya, la dinastía actual reinante. Y la estrella tiene 8 puntas, porque representa los 8 primeros versos del Corán, que son Al-Fatiha, que empieza Bismillahir-Rahman-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, y así acaba. Es muy pequeñita, pero es la primera, como decíamos, parte del Corán. No me voy a enterar de cómo va esto, pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? A mí esta imagen es una imagen que me impresiona mucho. Tenemos nada más y nada menos que a las figuras humanas a tamaño natural más antiguas de la humanidad. Tienen entre 9.000 y 10.000 años y se encontraron en Ain Ghazal, que es el actual Amán, una parte de Amán, y nadie sabe lo que son. Son unos dioses, son antepasados, son ancestros, son deidades. Nadie sabe muy bien lo que son, pero en cualquier caso son extrañísimos y consiguen transmitir esa sensación quizá por esos ojos. Esos ojos que desde hace 10.000 años nos llevan mirando, hechos con betún y con cauri, esas conchas que se venden en pulseras, ¿no? Y en tobilleras en la playa, esas conchas blancas en 2 valvas son cauri. Con esos ojos se ha conseguido, creo yo, que transmitir la mirada más perturbadora, diría yo, de todos los tiempos, con esa especie de expresión cadavérica, ¿no? Esa nariz que vemos hundida, esos cuellos largos, esa boca absolutamente reducida a la mínima expresión, y se encontraron en los años 70, 80, relativamente reciente, en 2 pozos. Hay unas 15 figuras. Se encontraron en 2 pozos aislados y todas orientadas hacia el oeste, lo cual sumó el misterio al caso y, bueno, pues a día de hoy no se sabe muy bien lo que son. Simplemente se sabe que por dentro tienen un entramado de mimbre y de cañas y por fuera están hechas de yeso, por lo cual son tremendamente frágiles. Otro de los ritos funerarios, porque lo de antes probablemente sea un rito funerario también, ¿no? Un homenaje a los ancestros. Otro de los ritos funerarios que se extendió por todo el levante mediterráneo, por lo que hoy es Líbano, por lo que hoy es Siria también, Jordania, es el enterramiento de niños de una manera muy, muy concreta. La mortalidad infantil era muy alta en esta época y lo sigue siendo en algunas zonas del mundo, en la mayor parte de las zonas del mundo, ¿no? Excepto nosotros que somos unos privilegiados. Y cuando un niño pues tenía la desgracia de morir, no se le llevaba al cementerio, sino que se le enterraba en el interior de una tinaja de su tamaño, se lo tapaba con tierra y se le enterraba en el suelo de la propia casa, porque se creía que su alma todavía no estaba preparada para buscar lo que tuviera que buscar en el más allá. Por lo tanto, era preferible que se quedara con sus seres queridos y con su familia. Esto creo yo que es aún más inquietante que lo que hemos visto antes, porque es efectivamente una calavera humana. Es un arte que se extendió por la región entre el 7000 y el 6000 a.C., en un mundo en el que todavía no se conocían los metales, y que consistía en recrear las facciones del difunto, una vez estaba descompuesto su cuerpo, con ese yeso que hemos visto antes. Además, de nuevo, con esa mirada casi reptiliana, ¿no? De esa pupila vertical, hecha con la concha del cauri. Esta calavera se llama la calavera de Jericó porque se encontró en esta ciudad y no es la única, hay muchas más. Tenemos estas, por ejemplo, en las que se puede ver el hueso humano y esa mirada que es especialmente humana, ¿no? Pero es también muy extraña. Decía un sabio japonés, un contemporáneo, ¿no? Un especialista en robótica, que esta teoría, este asunto, este fenómeno, ¿no? Que sentimos al ver estas calaveras, que lo identificamos como algo humano, pero al mismo tiempo algo muy alejado de lo humano, algo que nos mira a los ojos, pero que al mismo tiempo carece de vida, recibe el nombre de la teoría del valle inquietante. Es decir, vemos algo que es humano, que parece humano, pero en el fondo no lo es. Por lo tanto, el nivel de sentimiento, de inquietud, aumenta. Pues efectivamente creo yo que eso es lo que se siente al ver estas imágenes y estos restos.
Si nos remontamos al inicio de los tiempos casi, tenemos estas civilizaciones extrañas de Ingasal, por ejemplo, estos señores que adornaban las calaveras con cal, pero si vamos avanzando un poco más hacia la época, hacia la edad de los metales, nos encontramos a los amonitas. Los amonitas son estos señores que dejaron estas efigies tan particulares, con esos gorros cónicos, quizá de influencia egipcia, esas figuras también de deidades que son mitad humana, mitad animal, como ese simio que vemos también, y cuyo nombre proviene de Amón. La raíz Am en árabe está relacionada con la familia, ¿no? Es actualmente el tío paterno, en árabe significa tío paterno, pero viene de la raíz relacionada con la familia, y es básicamente, significa aquellos que son descendientes de Am, o de Amón, una persona, un fundador mítico, ¿no? Y se decía que adoraban al dios Moloch, un dios al que se dice, no se sabe al 100% si fue así o no, o si era así o no, mejor dicho, se ofrecían sacrificios humanos de niños para calmar su ira. Si seguimos, nos encontramos en una época, bueno, hubo más periodos intermedios, pero no tengo tanto tiempo de explicarlos, hubo una influencia persa entre medias también, pero si seguimos hacia adelante, yo creo que el momento clave y culmen que cambia la historia de la humanidad en general, pero la historia de esta tierra en concreto, es el paso de esa especie de Aquiles de la realidad, ¿no? Esa especie de anomalía de la historia, ese joven llegado de Occidente, rubio, que decían que era clemente con el enemigo, que había perdonado la vida a su enemigo a muerte, que era el rey Darío, que incluso había rendido honores ante la tumba de Ciro el persa, el fundador de la dinastía enemiga a muerte a la suya. Ese señor, ese joven de 20 y tantos años, era Alejandro Magno. Su paso no solamente cambió el mundo, sino que cambió también la geografía en muchos puntos y cambió la manera de entender el mundo, incluso la manera de enfocar la religión. Cuando pasaron, como decíamos, sus soldados por esa zona que actualmente es Jordania, posteriormente se empezaron a fundar unos núcleos y unas urbes helenísticas, es decir, puramente griegas en el corazón de Asia. Esa es la magia, ¿no?, de la historia de Alejandro. Traer Grecia, o llevar Occidente, mejor dicho, hacia el corazón de Asia, hacia lo que hoy es Afganistán, hacia lo que hoy es la India. Y se fundó de esta manera la Decápolis, una liga de 10 ciudades, helenísticas de cultura griega en el corazón de lo que hoy es Jordania. Posteriormente, el territorio fue conquistado por los romanos, que fueron los que nos dejaron una densidad de restos arqueológicos mayor en lo que hoy en día es Amán y lo que hoy en día es Jordania, como este maravilloso teatro que nos encontramos en la ciudad de Gerasa, prácticamente intacto. Lo único que ha caído es la parte de enfrente, ¿no?, la parte de la orquesta, pero que se sigue usando a día de hoy para conciertos y para demás festividades, etc. También me gustaría destacar que Amán, la ciudad que hoy llamamos Amán, en época griega era la famosa Filadelfia, ¿no? Y es muy curioso este nombre que recibía de Filadelfia, y es precisamente porque la fundó Ptolomeo Filadelfo, es decir, el hijo de uno de los sucesores de Alejandro. ¿Por qué le dijeron Filadelfo? Filadelfo era un mote, ¿no? Filadelfo en griego significa el que ama, filo, a Adelfos. Adelfos es el hermano o la hermana, en general, ¿no? Porque se casó con su hermana. Y esto no es porque a él le interesara ni le gustara, sino porque gobernaba Egipto. Y en Egipto los faraones, que eran dioses, eran reyes de Dios, solamente podían casarse con alguien que fuera a su vez un dios, que tuviera sangre de dioses, que era su hermano en este caso. Entonces, para imitar la costumbre de los egipcios y que no se rebelara el pueblo que él mismo gobernaba, siguió esta costumbre. Se dice que no tuvieron nunca hijos, pero en memoria de ese mote que le pusieron a Ptolomeo, le dieron el nombre a la ciudad que él fundó, o que él reconstruyó, que es Amán y que fue Filadelfia. Vamos a continuación, ya que hemos visto así, podemos decir, un resumen, ¿no?, muy leve de la historia de Amán y de la historia de Jordania. Se puede decir muchísimo más, ¿no?, pero bueno, tampoco quiero cansar demasiado. Vamos a hacer un recorrido por los enclaves que yo creo que son importantísimos, son críticos dentro del país asiático. Los enclaves no solamente enfocado al turismo, es decir, no los enclaves que uno tiene que... Si usted va a Jordania, visite esto, ¿no? Sí, si va usted, visítelo, pero es más que por eso, por un afán de descubrir. Es decir, estamos viendo las huellas de distintas civilizaciones que pasaron por allí, que aún perduran, ¿no? Esto en arqueología y en historia se llama palimpsesto, es decir, cuando uno se encuentra ruinas de diferentes épocas, mezclados los estratos, unas en uso, otras en desuso, pero que están todas juntas en el mismo sitio, se denomina palimpsesto. Esto pasa, por ejemplo, en la ciudadela de Amán. Nos encontramos ruinas griegas, ruinas romanas, nos encontramos ruinas de la época musulmana, que todavía están en pie, nos encontramos ruinas cristianas bizantinas y todo en el mismo sitio. Y eso podríamos decir que se extrapola a toda Jordania. Jordania entera es un palimpsesto, igual que Egipto, igual que Irak, igual que Irán, igual que Afganistán en cierta medida, y todos los países que se han inscrito, ¿no?, con letras de oro en las tablas de la historia. Comenzaremos por el principio, o por la ciudad más, diríamos, notable del país, más grande también, que es la capital, que es, como decíamos, llamada en árabe Amán.
fue la antigua Filadelfia. Antes de llamarse Filadelfia se llamaba Rabbat Amón, por aquel antepasado primigenio casi mitológico, ¿no?, que había fundado a los amonitas, o que había dado lugar a que esa civilización surgiera allí. Es una ciudad eterna, es una ciudad enorme, es una ciudad de perfiles ondulados por esas montañas, por esos montes de Balca sobre los que se asienta, una ciudad que bulle a todas horas, que nunca descansa, ni en tráfico ni en personas. Es especialmente interesante en los países árabes que yo he visitado y en los países orientales, podemos decir, ¿no?, que salen de los muros de Europa. Es especialmente interesante que la gente en general en ellos no descansa. Uno puede salir a las 2 de la madrugada a comerse un plato en un restaurante. Uno puede salir a comprar literalmente tomates a las 4 de la madrugada si le apetece un tomate, o uno puede comprar agua a las 12:30 de la noche. Es decir, creo yo que como consecuencia de la débil economía que tiene el país, intentan trabajar el máximo número de horas posible y se turnan, incluso a veces entre familia, incluso a veces trabajan los niños, para no cerrar en ningún momento. Por eso, precisamente, Amán, Jordania y todos los países, la gran mayoría de los países árabes y orientales que he visitado, pues como decía, no duermen nunca. Tenemos aquí un vídeo, una perspectiva de Amán en la llamada a la última oración del día, de aquel primer día que yo estuve en Amán, en Jordania, que es, para mí, desde luego, siempre es impresionante, ¿no? Es Adán, que es como se llama esa llamada a la oración de los musulmanes, que suena 5 veces todos los días y que en algunos momentos a uno le pone los pelos de punta, a otras veces siente que es perturbador, otras veces se emociona. Es algo verdaderamente interesante y varía de país en país. Cuando uno va a Marruecos, pues no es precisamente el sitio en el que más bonito es el Adán. Cuando uno va, por ejemplo, a Jordania o a Egipto o a Turquía, es maravilloso, incluso se parece al flamenco, al cantejondo. Y bueno, pues este es el que suena en Amán cada día. Debería moverse. Vemos allí ondeando la bandera jordana, ¿no?, colosal, en el centro de una de las montañas sobre las que está el moderno Amán.